Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Nos complace recibirlos hoy en el primer foro del proyecto Agenda País, orientado a revisar ideas que nos lleven a desarrollar una educación de calidad para el desarrollo de nuestro Panamá. Como primer punto, cedemos la palabra al señor Gabriel Barleta, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Buenas tardes, amigos todos. Con la inauguración de este foro, donde por primera vez nos estamos uniendo los gremios más representativos del sector privado, como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el CONEP, CAPAC, APEDE, la Asociación Bancaria, entre otros, para avanzar en el cumplimiento del compromiso de formular la Agenda País 2019-2024, dirigida a fortalecer, con recomendaciones prácticas, los programas de gobierno que se presenten con miras a conducir el país a partir de los resultados de los próximos comicios generales. La etapa de foros de consultas para producir dicha agenda inicia hoy con el tema de la calidad en la educación a la que aspiramos los panameños. Y es que para el sector privado, esta es una de las más importantes prioridades, dado el reconocimiento unánime que se hace acerca de las deficiencias endémicas y estructurales de dicho factor de desarrollo. Sabemos que seguramente comparten ustedes la preocupación nacional en cuanto al hecho que esta bien puede ser la última oportunidad que tengamos para enrumbar nuestra educación en términos institucionales y de modernidad y calidad, tanto para potenciar la formación calificada de nuestros jóvenes como para afianzar las posibilidades de desarrollo sostenibles de Panamá. Cuando se dio la recuperación de la democracia, las sucesivas administraciones comprometieron en sus respectivos programas de gobierno otorgar prioridad sin demoras al tema de educación. Todos reconocían en ella, además de hacer posible la realización individual de las generaciones futuras, un instrumento insalvable para garantizar la competitividad del país en el panorama internacional. Pero dichos gobiernos le fallaron al país con relación a este propósito. Ahora, cuando transitamos hacia la tercera década del milenio, la promesa sigue fallida. Cada año, miles de estudiantes acuden en búsqueda de revalidar las materias perdidas el año anterior. Así, según las últimas estadísticas oficiales conocidas, en el 2017 se registró una cifra de 41.000 fracasados, lo que significa igual número de jóvenes en riesgo de quedar por fuera del sistema y, por tanto, marginados de una preparación superior. Lo anterior, por cuenta de un sistema establecido para lanzar cada año a la calle miles de jóvenes sin la preparación suficiente para enfrentar las exigencias de un entorno y mercado cada vez más competitivo en materia de conocimientos. Excepciones las hay, en colegios y estudiantes que sobresalen nacional e internacionalmente, pero esto confirma la regla. Es de esperar que, conscientes de esta realidad, las organizaciones políticas reconocidas y los candidatos independientes tengan preparadas a estas alturas, cuando faltan escasos meses para las elecciones, programas que nos lleven a una transformación profunda de nuestro actual modelo educativo. Pero por si se olvidaran o piensan que es asunto de importancia relativa solamente al sector privado, cohesionado sólidamente en torno a los propósitos de esta Agenda País, tiene que ahora como nunca es necesario pasar de las críticas estériles a las acciones concretas. Por eso buscamos, a través de foros como este, consultar la opinión de nuestra membresía y de los demás sectores representativos de la vida nacional, para proponer fórmulas prácticas y viables que solucionen problemas que, como el de la educación, no dan cabida a más improvisaciones,
palos de ciego o fórmulas mágicas que nunca llegan. En dicho sentido, Panamá requiere una hoja de ruta claramente definida, un derrotero que fije metas alcanzables en el tiempo y medibles para poder observar su ejecución efectiva como políticas de Estado. De manera distinta a las experiencias anteriores, esta vez no solo invitaremos a los aspirantes presidenciales a suscribir las metas identificadas en nuestra agenda país como objetivo de interés general, sino que con la instrumentación de un mecanismo adaptado, conjunto con el PNUD, realizaremos un monitoreo puntual para verificar el cumplimiento de los compromisos emanados de dicha suscripción por parte de quienes lleguen al gobierno en mayo del 2019. Agradecemos a las personalidades que hoy nos acompañan y respaldan en este esfuerzo del sector privado. Estamos seguros de que gracias a ustedes obtendremos los resultados que buscamos en este foro. Todos aquí somos conscientes de la renovación institucional que hemos de darnos a través de las urnas en mayo del próximo año, de representar un gran salto cualitativo para nuestro avance y progreso como sociedad. Eso jamás será posible, como hemos dicho. Perdemos esta oportunidad para establecer y consolidar un sistema educativo de calidad que beneficie a nuestros hijos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias, presidente Barletta. Invitamos en este momento al podio al señor Ricardo Martínez Brenes, oficial de Educación de la UNESCO para Centroamérica. El señor Martínez es científico cognitivo con maestría en Ciencias Cognitivas de la Universidad de Costa Rica. Posee una especialidad internacional en Diseño y Desarrollo Curricular del Instituto Internacional de Educación en Ginebra y estudios y experiencia focalizada en investigación educativa y hermenéutica psicoanalítica. Desde el año 2007 es oficial de Educación de la UNESCO para Centroamérica. En los últimos años se ha enfocado en los temas de políticas educativas, políticas docentes y fortalecimiento curricular. Bienvenido, señor Martínez, a este foro. Muchas gracias a todos y todas. Un saludo especialmente a la Cámara de Comercio, al PNUD, mis colegas, amigos que veo aquí dentro del público. Es un gusto para mí darles esta charla. Voy a enfocarme en algunos elementos más que en otros y por un tema de tiempo, algunos de los temas los voy a abordar muy rápida y tangencialmente, dejando la discusión principal a los colegas del panel. La presentación que les traigo hoy es una presentación dirigida exclusivamente sobre el tema de la calidad de la educación, que por supuesto tiene como marco el tema de la Agenda ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Ustedes tienen ahí los 17 objetivos. Lo importante de esta fotografía y lo que cambia esta agenda con relación a otras agendas, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda de Educación para Todos, del 2000 al 2015, es que somos conscientes de que el desarrollo de un país, al igual que el desarrollo de la educación, es algo que se tiene que hacer de manera integrada y conjunta. No es posible tener desarrollo económico por un lado, desarrollo social por el otro, desarrollo educativo por acá y salud por allá. Si no crecemos, si no actuamos en conjunto, tomando como norte todos estos objetivos, el crecimiento no solo no es parejo, sino que es desigual y crea profundas desigualdades en una región como la nuestra, que es la región más desigual en cuanto a distribución de la riqueza y oportunidades socioeconómicas. Ustedes tienen ahí el objetivo 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Este es el ambicioso objetivo que todos los países del mundo suscribieron en el marco de acción de la Agenda 2030 para cumplir esas 10 metas. Son 10 metas ambiciosas. En el caso de Panamá, pues también hemos suscrito esa agenda y todos los esfuerzos de todos los sectores tienen que ir hacia el cumplimiento de ese objetivo. De hecho, se ha instado a los ministerios de planificación
y a otros actores sociales a unir esfuerzos para cumplir esas metas de manera intersectorial y comprometida en planes anuales de trabajo año por año. Pero ¿de dónde partimos? Tenemos una agenda ambiciosa que cumplir, nos ponemos el norte de la Agenda 2030. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos en una región que, como dice ahí, Centroamérica se caracteriza por tener países con pobreza estancada de alrededor del 20% y más. Venimos de una zona a la que le ha costado mucho superar ese 20% de la pobreza en los últimos 15, 20 años y que tiene desempleo entre el 6 y el 8% estancado también. Hablamos de costos salariales demasiado altos para competir con países con mano de obra barata y tampoco se puede competir con los países desarrollados. Hablamos de países que necesitan diversificar la matriz productiva, mejorar estándares de calidad profesional, tener mejores cadenas productivas y apostar por la innovación y la inversión. Tenemos una región que tiene el desempleo juvenil más creciente en los últimos años, desde el 2013 hasta la fecha, triplicando en promedio al desempleo de los adultos, llegando hasta un 15.3% en la región. Ahí tienen una fotografía. La educación es para transformar vidas, salva vidas, modifica vidas, genera movilización social ascendente. Por eso es impensable el desarrollo sin la educación y sin la educación es imposible transformar nuestra sociedad. Una breve radiografía de cómo está Panamá en este momento. Panamá es miembro de la ONU, del FMI, de la OEA, de la CECICA, tiene 4 millones de habitantes. Tiene un porcentaje de la población distribuida de manera muy, entre hombres y mujeres, un 50%, muy homogénea entre las dos partes. Ahora vean qué interesante, si ponemos atención a los círculos que he marcado, en Ciudad Panamá se encuentra más o menos un cuarto de la población total del país. Es decir, Ciudad Panamá tiene una concentración de personas masiva con respecto a las otras provincias y el contraste en el otro polo es la comunidad en Berá, que parece que tiene la población más escasa con 4.508. Les quise poner una fotografía del 2020 de cómo está Panamá ahora. Si ustedes ven los dos deciles que están marcados ahí como esquema, dice que esa es la población que tiene entre 15 y 25 años, que es la más ancha en este momento en Panamá. Y si ven el de Alemania, se van a dar cuenta que los 2 o 3 deciles más importantes son los de la población que tiene entre 55 y 65 años. Esto es lo que nosotros conocemos como bono demográfico y se espera que Panamá esté entre el 2030 y el 2050 como está Alemania hoy en día. Eso no es un tema ligero, es un tema que modifica toda una perspectiva de visión de país y que nos pone a pensar no solo qué país tenemos ahora, sino qué país queremos tener cuando lleguemos a esa composición poblacional. Hay algunos, vamos a hacer una revisión comparativa, no en el sentido de establecer esa comparación crítica negativa, sino para ver qué hacen otros bien que nosotros podemos emular y contextualizar hacia nuestro propio sistema. Ustedes tienen en la fotografía de la izquierda el costo por alumno del gobierno central en la República de Panamá y lo tienen tanto de estudiantes de primaria, secundaria y universidad. Estos costos son bajos en comparación con los costos que pueden invertir otras sociedades de su Producto Interno Bruto, que los tienen mucho más altos, como el caso de Finlandia. Ustedes pueden ver que en educación primaria superan el doble o el triple y que en educación secundaria superior pasa por sobre los $13.000, a diferencia de la inversión máxima a la que podemos llegar nosotros, que es en educación universitaria por sobre los $2.800. Es una inversión sustantiva. Sin embargo, lo importante de esta fotografía no es cuánto más gasta Finlandia por alumno y decir, wow, gasta $13.000, $14.000, sino cuán eficiente es la gestión de ese gasto para hacer que lo que se ha gastado por estudiante, que lo que se invierte por estudiante sea de la mejor manera, sea aprovechado de la mejor manera posible. Ahí ya tenemos una fotografía de cuánto estamos nosotros invirtiendo por estudiante versus lo que se invierte en Finlandia. Parte de la fotografía es también el IDH
de Panamá, que ustedes saben es un IDH alto, 0.780, gasta aproximadamente un PIB en educación de 3.5, tiene una pobreza de alrededor del 20%, una pobreza extrema a nivel urbano de 4.4 y rural del 22%, y un desempleo del 6%. Entonces tenemos de este lado la fotografía en donde Panamá se ubica en el lugar 4 de IDH por sobre países como Trinidad y Tobago y Costa Rica, lo cual es meritorio, hay un gran esfuerzo para tener un IDH alto. Sin embargo, nos plantea la primera paradoja: ¿cómo es posible tener un IDH alto con logros educativos bajos? ¿Por qué tenemos un índice de desarrollo humano alto, pero no logramos levantar el rendimiento educativo? Vean ustedes a mano derecha, cuando hablamos del fenómeno de la pobreza multidimensional y nos preguntamos en cuánto afecta ese 22% más desfavorecido la crisis que hay en el país, en cuánto afecta al sistema educativo un estudiante de cada 10. Es decir, si quisiéramos una comparación de 1 de cada 10, ¿en cuánto afectaría esa pobreza multidimensional? Y los números ciertamente son alarmantes. Tenemos un logro educativo insuficiente entre 1.5 a 2 estudiantes de cada 10, repiten un 8% e inasistencia escolar de un 6%. Si sumamos eso, tenemos un 30% de diferentes problemáticas: logro educativo insuficiente, repitencia e inasistencia, lo cual significa que estamos incumpliendo con la labor de mantenerlos en el sistema y garantizar logro educativo con 3 de cada 10 de esos más afectados. Esto lo que quiere decir en pocas palabras es que aún en el último quintil más desfavorecido, es decir, si trabajamos con los que están más necesitados, la situación de la educación en cuanto a exclusión es crítica en 3 de cada 10. Y no es posible generar movilización social ascendente, ni cambio, ni transformación social, si ya desde un principio estamos perdiendo a una gran cantidad de la población que no es posible de salir adelante por las diferentes situaciones que enfrenta. Tienen una fotografía de la evolución del empleo. Bueno, en realidad esto es más atinente con el desempleo. Dice hay 13.684 personas que se sumaron a la fila del desempleo en un año entre el 2016 y el 2017. ¿Se acuerdan que al principio les mencionaba que el tema del desempleo en Centroamérica es un tema que va lamentablemente creciendo? Y parte de esta población son los que así se han llamado ninis, que ni estudian ni trabajan, que afectan también la situación de los países y a los que es difícil captar en temas de logro educativo. Ahí tienen una síntesis del último informe de la UNESCO sobre el seguimiento a la educación en el mundo, cómo se ubicó Panamá. Tenemos mayor cobertura en preescolar, tenemos mayor cobertura en educación primaria, un 93%, pero, y aquí empiezan nuestros retos fundamentales, solo un 76% en secundaria. Vemos los niños y niñas fuera de la escuela, que son 28.000. Y vean esta fotografía que nos preocupa bastante sobre cómo es nuestra población de adultos en función de su logro escolar. 8 de cada 10 de nuestros adultos tienen primaria, 6 de cada 10 tienen secundaria baja, 4 de cada 10 tienen secundaria alta y 2 de cada 10 tienen estudios universitarios. Yo creo que también esa fotografía nos pone a pensar muy bien sobre qué es lo que queremos y a dónde tenemos que llegar. Uno de los temas sobre los cuales es fundamental detenerse un poco es sobre el tema de la disponibilidad de información. Ningún sistema educativo puede evolucionar o puede cambiar o transformarse si no cuenta con información de base sobre cómo están realmente en este momento y cuál es su estadística educativa. Lamentablemente nos enfrentamos a retos. Yo no sé si ustedes pueden ver ahí, yo sé que el sillón tapa un poco, pero si no estuviera ese sillón, ustedes verían que donde dice información en el cuadro de la derecha sobre temas importantes como educación integral de la sexualidad, como habilidades científico-literarias, como adquisición de nuevas competencias, como porcentaje de estudiantes que han recibido en la escuela programas que están relacionados con educación integral de la sexualidad, no existe información. Y no existe información por 2 razones. O porque no se produjo el dato como se tenía que producir y no se reportó, lo cual nos perjudica, o
como pasa con el ODS 4, todavía hay información sobre la cual no estamos capacitados para dar reporte. Y esto que estoy diciendo es fundamental, porque nos hemos comprometido a una Agenda 2030 y a cumplir 10 metas de las cuales solamente disponemos de información sobre 6, y la mayoría de la información todavía es insuficiente. Así que el tema de la estadística educativa y de los datos con los que contamos para tomar decisiones es uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema. Sin embargo, ahora volvámonos al cuadro de la izquierda, cuando vemos y cómo son esos contenidos fundamentales, qué es lo que enseña la escuela en general en temas de equidad de género, de derechos humanos, de desarrollo sostenible y de ciudadanía global, temas tan importantes desarrollados por otros países, pues vemos bajo, medio, medio, bajo. Es decir, pareciera que los contenidos curriculares asociados con derechos humanos y desarrollo sostenible están en una categoría media y que aquellos relacionados con la ciudadanía global, con democracia, con paz, con cambio, con conciencia, con transformación social, con equidad de género, tienen contenidos bajos. Esto es lo que quisiéramos todos y todas, una obra de arte, pero en educación. Por supuesto que a Miguel Ángel le tomó 4 años llegar a hacer esa obra y la pregunta es cuánto nos va a tomar a nosotros en un colectivo, no en el esfuerzo de una sola persona, llegar a algo más o menos parecido en educación. Aquí les traigo una propuesta comparativa. Como guías, como ejes, podemos aprender de otros que han recorrido nuestro camino, de otros que se han preguntado las mismas cosas que nos estamos preguntando nosotros ahora. ¿Cuáles son esas viejas nuevas fórmulas para atacar el tema? El mentor, el primero de los aspectos, el docente, la persona, es fundamental. ¿Qué hizo Finlandia? Todo el mundo se pregunta, queremos ser como Finlandia, ¿qué hizo Finlandia? ¿Por qué no somos como Finlandia? ¿Cuánto nos cuesta ser como Finlandia? Bueno, Finlandia tiene como uno de sus ejes de transformación el docente. ¿Sí? Los docentes son fundamentales, tienen un rol de mentor. No es un transmisor de conocimientos. Hay una diferencia entre un mentor y un transmisor de conocimientos. En Finlandia, los mejores docentes le enseñan a los que se van a formar cómo enseñar y cómo ser bueno en lo que hacen. La evaluación no es una inspección, es flexible y se hace con los directores. El docente es el eje de la educación. Es tan atractiva la profesión del docente que solo ingresa un 5% de los que se postulan. Tienen salarios que en primaria alcanzan los $5,000, $6,000, en secundaria los $7,000, $8,000, y hay muchos casos en los que en educación superior ganan de entre $7,500 a $10,000 un docente. Es decir, en comparación con otras profesiones no solo ganan mejor, sino que son mejor valorados. Tienen un proceso basado en tutores, donde los mejores tienen la responsabilidad de enseñar a los que vienen en camino. La formación inicial docente es parte fundamental de la formación en servicio, y esto es muy importante. Parece muy trivial, pero no lo es. Lo que forman las universidades es clave para lo que la necesidad necesita. No hay ninguna formación que no esté ajustada a su contexto y a lo que en realidad la sociedad finlandesa requiere. Por eso es que tienen un 90% de retención de docentes. No se fugan los docentes, no desertan. La mayoría tiene grados de maestría y doctorado. Las huelgas son casi inexistentes. El gobierno, los sindicatos y las alianzas público-privadas son un solo organismo. Hacen un examen nacional para ingresar a la carrera docente y luego cada universidad hace pruebas específicas sobre las habilidades concretas que quieren de esos nuevos profesionales. Después de 5 años de formación, hacen tesis y aplican para el puesto. Cada año son evaluados, cada 2 años vuelven a hacer un examen y cada 3 años se reúnen con su director para ver qué es lo que están haciendo en temas de tránsito formativo. Estos son solo algunos de los elementos más interesantes de lo que hacen en Finlandia. Otro país interesante, el país que ganó el primer lugar en las pruebas PISA de todo el mundo, sacando puntajes que van por encima de la media, en ciencias 556, en lectura 535, en matemática 564, Singapur. ¿Qué hacen las personas en Singapur que les da ese éxito en las pruebas PISA? Entre algunos de los factores más destacados, tienen desempeños excelentes en habilidades colaborativas.
No son como esas selecciones de fútbol que van al mundial y que dependen de un solo jugador. No, todos logran salir adelante con la tarea. Fomentan distintas habilidades blandas y duras. Para Singapur es fundamental tanto las habilidades duras como matemáticas y ciencias, como las habilidades blandas, directamente relacionadas con cultura de paz, derechos humanos, etc. Educación cívica, educación emocional. El sentirse bien estudiando es clave cuando uno habla con las personas que enseñan en Singapur. Los valores y el aprendizaje colaborativo son claves del currículum. Tienen un enfoque en la resolución de problemas. Vean qué interesante. No les interesa el contenido, el bla, 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 que no es fundamental. Les interesa cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos y vamos a ver cómo adiestramos esas competencias para resolver esos problemas. Incorporan las tecnologías digitales en el currículum y muy importante también, aunque suene muy extraño, pero aprenden haciendo. No aprenden escuchando ni repitiendo, aprenden haciendo. Entre el 50 y el 60% de los contenidos curriculares se basan en la práctica, mientras que si nosotros vamos a muchos de nuestros países latinoamericanos, vamos a ver con tristeza que muchas veces entre el 60 y entre el 70% de los contenidos curriculares son totalmente academicistas y volcados hacia un modelo de educación bancaria, y no es posible mejorar en competencias sin práctica educativa. La educación no acaba en la escuela, involucra a las familias y a la comunidad. Esto también es fundamental, ¿sí? La educación no solo es un problema del Ministerio de Educación, la educación es un problema de todos. Y la comunidad, las alianzas público-privadas y la escuela funcionan como uno solo a la hora de resolver problemas educativos. Las herramientas, ¿qué es lo que nos puede decir Noruega con respecto a las herramientas? Hay 8 claves de la educación en Noruega, yo solo les voy a mencionar algunas. Pues es el país que tiene el mejor índice de desarrollo inclusivo en el mundo, es una sociedad que le interesa ser inclusiva. Acuérdense que el currículo educativo inclusivo tiene que considerar a todas las poblaciones y tiene que ser flexible y adaptado a todas las necesidades, no solo regionales, sino también de los distintos escenarios urbanos, transfronterizos, migratorios, etcétera. Tienen una infraestructura de calidad, revisan anualmente su infraestructura, saben cuáles son los laboratorios que necesitan, saben cuáles son las instalaciones que necesitan, no desperdician en infraestructura. Si requieren solamente un centro para acaparar una zona, ponen un centro. No ponen ni 5, ni 6, ni 7 periféricos para gastar dinero en centros que van con los años a deteriorarse y que no van a servir para captar a la población que les interesa. Tienen equipos de punta en los centros educativos, es decir, en la educación se trata de replicar lo que se necesita en el trabajo, y eso es muy importante. Para los noruegos, empezar a trabajar en la vinculación con el empleo es algo que empieza desde primaria, no es algo que empieza a solucionar desde la universidad. Y tienen programas de vinculación con la empresa y la industria de alta calidad, como por ejemplo el programa Learning for Jobs y Leonardo da Vinci, en donde ellos fomentan la pasantía y la práctica profesional desde que están en proceso de enseñanza de primer y segundo año. Y por último, a los noruegos les interesa saber realmente quién es bueno para qué, y no perder tiempo ni con problemas de personas que están en carreras que no les interesan, pero que están ahí por un puesto, ni tampoco tener a personas que son muy diestras en un campo desperdiciándose porque no pueden colaborar, porque están en otro campo. Y eso se llama orientación vocacional, y es fundamental desde que se sale de secundaria. El último factor que yo llamo el conocimiento, en este caso es el currículo educativo. Este caso de este país es muy interesante, es uno de los que más me llama la atención. Canadá es el único país, el único, con la educación totalmente descentralizada. Por aquello de que ustedes hayan escuchado que la descentralización es perversa y que cuidado con la descentralización, puede crear caos y destrucción. No es cierto. Canadá demuestra que la autonomía puede ser autorregulable de manera satisfactoria. No existe un organismo centralizante en Canadá. Cada una de sus zonas, de sus territorios se autoorganiza, se regula para dar un estándar de educación óptimo. Las provincias se encargan de la educación total y 100%. Cada provincia contextualiza sus planes educativos acorde a sus necesidades. Por supuesto, ellos tienen un estándar nacional y luego lo que hacen cada una de las provincias es
hacer su propio giro de contexto. Vean que el porcentaje de PIB de Canadá no es muy alto, no es un 7, no es un 8, no es un 9, no es un 10%, es un 5.5, pero bien gestionado. Eso prueba que no es tan importante cuánto, sino cómo, porque yo puedo hacer maravillas con poco, pero también puedo generar desastres con mucho, y desastres con mucho no me genera cambio. Es una educación inclusiva, social y emocional. Aquí les puse lo del correcaminos porque es muy chistoso. La malla curricular canadiense permite a los estudiantes graduados canadienses salir con 2 maestrías de 6 o 7 años de paso por la universidad. Cuando en muchos de nuestros países centroamericanos, desde el momento en que se ingresa al primer año, son 4 años de bachillerato, 4 o 5 años de licenciatura, luego 2 o 3 años de maestría y luego 3 o 4 años de doctorado. Es decir, mientras en América Latina nos cuesta sacar una licenciatura y podemos durar 5, 6, 7 años en tesis, en Canadá están sacando 2 maestrías. Y esto no es solo un tema de qué título me da por cuántos años, sino porque, como ustedes lo pueden ver ahí, eso que parece un rompecabezas, es una delimitación clara de cuáles son los trayectos formativos que ellos quieren y cómo tienen que responder los estudiantes con su grado de excelencia a esos trayectos formativos para graduarse en el tiempo dispuesto. Y no estar 3, 4, 5 años pululando por la universidad sin graduarse y sin poder sacar su tesis de licenciatura. ¿Qué hay que hacer ante tanta complejidad? Pues simplificar, cohesionar y planificar. Los aspectos que yo les mostré a ustedes muy rápidamente, creo que estoy muy bien con el tiempo, a paso veloz, son estos elementos que ustedes encuentran en ese esquema, en donde lo importante, en la cima está el mentor. Los sistemas educativos responden en mucho a la calidad de los docentes que tienen, el conocimiento, lo que hagan a nivel curricular, la técnica, la metodología. Si tenemos buenos profesionales con muy buen conocimiento, pero no saben a nivel pedagógico cómo transmitir ese conocimiento, estamos mal. El conocimiento tiene que ser efectivamente transmitido para que los y las estudiantes puedan comprender y hacer ese cambio social. Y por supuesto contar con las herramientas necesarias para ello. No podemos esperar mucho si solo tenemos una cuchara como herramienta que si tenemos una computadora. Eso no está exento del contexto, necesitamos esa realidad nacional o supraestructura, una independencia o estructura local y por supuesto el centro educativo como eje de calidad. Si el centro educativo no es el eje de la transformación local, ya llevamos camino perdido. El centro educativo es el lugar donde ocurre la transformación educativa, es el sitio en donde se da el salto cualitativo de la educación. Si no lo vemos así, de nuevo estamos corriendo graves riesgos. Hay otros grandes desafíos, es una región en donde la educación en formación técnica profesional es fundamental. El desafío que afrontan es también proveer y actualizar las competencias de la población adulta que se convierte en la masa crítica de la fuerza laboral. Acuérdense lo del bono demográfico que les dije al principio, vamos a irlo perdiendo progresivamente hasta el año 2050, que es cuando el censo actual poblacional que se tiene en Panamá predice que en el 2050 vamos a tener los 2 o 3 deciles más importantes en la franja poblacional de entre los 40 y los 70 años. Una población envejecida con bajas tasas de nacimiento. ¿Qué vamos a hacer de aquí entre el 2030 y el 2050 cuando ya no tengamos 30 estudiantes por aula y solo tengamos 10? ¿Qué vamos a hacer cuando ya no sean necesarios 60,000 docentes y solo sean necesarios 30,000 docentes? ¿Qué vamos a hacer cuando no podamos llenar 3, 4, 5, 6, 7 escuelas en una sola región y solo necesitemos 2? ¿Estamos previendo ese cambio? ¿Estamos alistándonos para planificar cómo puede ser la Panamá del futuro, una Panamá sin el bono demográfico y con menos estudiantes por aula, con menos docentes, con un currículum adaptado a su época? En particular, está llamada, como parte de esos desafíos, a acompañar el cambio estructural de la matriz productiva que la región demanda para superar las desigualdades extremas. La única manera de superar esa desigualdad es pensando en esa nueva matriz productiva, carreras viejas versus carreras nuevas, empleos de antes versus empleos del futuro. Hay una frase de una persona
con la que hablé hoy, que me decía, bueno, lo que pasa es que la gente está tan acostumbrada a lo que conoce, a lo actual, que le da miedo meterse a las profesiones del futuro. La gente prefiere estudiar las cosas clásicas, derecho, psicología, arquitectura, pero ¿qué pasa con un mercado donde ya no tiene capacidad para eso? Hay muchos países centroamericanos en donde tenemos 50 universidades que dan la carrera de psicología. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo soy psicólogo, yo sí me lo puedo imaginar perfectamente. Yo sé lo que es tener 3.000 graduados de psicología por año en mi país y saber que de esos 3.000, si acaso 150 van a poder ser absorbidos por el sector empleador público y privado. ¿Qué va a pasar con los otros 2.000 y resto? Eso se llama responsabilidad social de las universidades y del Estado. Ojo con eso, porque yo veo muchos de mis colegas, esto es un poco anecdótico, que están en este momento en Uber. Y no digo porque Uber sea malo, ellos ganan lo suficiente, pero tienen la frustración de no trabajar para lo que se formaron. ¿Cuánto le cuesta al Estado la formación de profesionales que son desaprovechados? ¿Y qué hacen esos profesionales? Perdonen que meta esta cuña, pero es parte de la realidad de nuestra zona. Hace poco, en Honduras, estábamos allá, hay zonas en donde en este momento las maras tienen acaparado los territorios. Y ustedes no saben lo que significa para uno escuchar que los y las docentes son nombrados por las maras, no por el Estado. El Estado puede nombrar a un docente o a un supervisor, pero si las maras no lo aceptan, no dura ni 2 o 3 días en el centro educativo. O como me decía un supervisor regional, yo le pregunté a mi ministro que tenía que hablar con el representante de las maras de la colonia para ver si puedo enseñar valores. Le permitieron enseñar valores. Pero bueno, esta es parte de las contradicciones que vivimos en nuestra región, donde el narcotráfico, el tema de la violencia es creciente y cada vez más complicado. El tema de la educación dual. Chile es un ejemplo muy interesante. Chile, que se embarcó en el tema de la educación dual ya hace tiempo. ¿Cuáles resultados nos puede dar la experiencia chilena? Sí, hay algunas zonas de desarrollo muy específicas que van en función de los centros educativos que dan esa formación, por ejemplo, metalmecánica, gráfica, marítima, hotelería y turismo, que han tenido éxito. Pero lo que ha demostrado hasta ahora la educación dual en Chile es que el desarrollo es amplio, es próspero, pero zonal, enfocado en áreas específicas, en zonas específicas. No se puede decir todavía que el proyecto de la educación dual chilena es un éxito a nivel general, solo que es un éxito focalizado, dependiendo del mercado en el que se inserta y de la manera en que esos estudiantes son exitosamente vinculados con su entorno laboral. Pero es una experiencia interesante que necesitamos echar a andar en la región. ¿Qué pasa actualmente? No contamos con marcos de cualificación, no todos los países tienen marcos de cualificación claros. Cuando los marcos de cualificación son vistos como instrumentos clave para conectar las trayectorias educativas, la formación profesional y el aprendizaje adquirido en los puestos de trabajo. No es posible que yo vaya a un instituto privado a sacar un técnico en contabilidad y que si yo voy a sacar esa especialidad técnica en un instituto de educación técnica secundaria, el mismo título, o si voy a un instituto nacional de aprendizaje, saco el mismo título, tengo 3 títulos de 3 instancias distintas y los 3 tienen planes diferentes y equivalencias distintas. Y esa es la situación que nos encontramos también. Y eso es porque no hay marcos de cualificación que nos digan, bueno, este es el currículum formativo, esto es lo que debe tener, este es el estándar que esperamos, estos son los créditos y este es el desempeño. Necesitamos estándares de formación y modelos de vinculación o estrategia de conexión con el empleo. Esto es muy interesante porque la mayoría de las experiencias en educación técnica a nivel superior secundario en Centroamérica están basadas en coordinadores o personas en las que depositamos la confianza de la conexión entre el sector educativo y el sector empleador. Pero la verdad es que no tenemos modelos de vinculación estratégica con el sector empresarial o con el sector productivo. Dependiendo del tipo de empresa, necesitamos una manera de vincularnos específica y necesitamos que esas experiencias o pasantías empiecen en épocas más tempranas. Aquí hay algunas recomendaciones, el tema de la cualificación docente, la importancia que tienen los colegios técnicos profesionales, que ojo, todos esos países que ustedes vieron antes, Noruega, Finlandia, Singapur,
tienen la educación técnica como un eje fundamental. Sin embargo, para nosotros todavía la educación académica tradicional es la que acapara el mayor presupuesto de nuestros sistemas educativos. ¿Por qué? ¿Por qué si estamos desaprovechando un campo fundamental que ya otros países nos dicen es un terreno próspero para invertir como es la educación técnica, bien focalizada en función del sector de empleo que tenemos y que vamos a necesitar? La revisión y actualización de las especialidades y la pertinencia de los proyectos educativos productivos. ¿Cada cuánto se revisa nuestro currículum? ¿Cada cuánto ajustamos el tema de las competencias? ¿Tenemos un perfil del docente destacado? ¿Tenemos un perfil de los estudiantes que formamos? ¿Tenemos una acreditación sobre lo que generamos? ¿O solamente tenemos un título que dice algo sin ninguna constancia de que ese título significa acreditación de conocimientos y experiencia práctica? En esta otra fotografía es el caso de Costa Rica. Solo quiero mencionarles algo que me llamó mucho la atención. Lo que yo he llamado modalidades académicas diurnas está sufriendo un embate el día de hoy, y yo creo, intuyo por lo que he visto en los otros países centroamericanos, que también va por ahí. Ya nuestros estudiantes son muy críticos de los modelos tradicionales. Aquella escuela de 5 o 6 horas con aquel modelo del rol docente, ya eso está en crisis. En el caso de Costa Rica, 3 de cada 10 estudiantes eligen modalidades flexibles educativas. ¿Qué son modalidades flexibles educativas? Colegios rurales, colegios nocturnos, colegios comunitarios, colegios especializados, en donde sacan su título de bachillerato en menos tiempo, porque muchos de ellos tienen que trabajar o se quieren vincular con el sector empresarial. No tienen las 7, 8 horas para ir a una modalidad académica diurna tradicional. Y ya los mismos estudiantes se están haciendo la pregunta de ¿para qué voy a pasar 6 años en primaria, 6 años en secundaria, 5 o 6 años en secundaria, 5 o 6 años en la universidad, obtener un título si tal vez no puedo obtener empleo? Y no puedo obtener empleo ¿por cuál situación? 1, la formación no es de calidad. 2, duré mucho sacando ese título, es decir, tuve que cerrar muchas brechas que el sistema no me pudo llenar en su conjunto. O 3, cuando salí, ya salí de una profesión que no tiene mercado. A eso se enfrentan las familias centroamericanas a la hora de apoyar a sus hijos e hijas para sacar una carrera y empezar desde preescolar hasta la universidad. Una mirada al futuro. ¿Qué dice Thomas Frey en el año 2017, el año pasado? Dice, ojo, América Latina y Estados Unidos, en el 2030 van a desaparecer unos 2.000 millones de empleos. Pues el mercado buscará gente que cubra especialidades, no generalidades. En el futuro no nos interesan las generalidades, nos interesa la formación específica. Ojo, hay unas 702 ocupaciones que van a ser sustituidas por programas informáticos. Al 2034 los trabajos en América Latina y Estados Unidos se van a renovar, acaparando las áreas técnicas, informáticas, innovadoras y especializadas de los nuevos empleos. Destacan en el futuro el uso de las tecnologías digitales en todas las profesiones, el multilingüismo, la informatización, las habilidades blandas basadas en la adaptación, el liderazgo, la solución de problemas y la innovación. Una fuerte tendencia a invertir en las ciencias del medio ambiente, las ciencias de la salud y el emprendedurismo. Muchas gracias, creo que terminé antes. Muchas gracias, señor Martínez, por tan interesante presentación con tantos casos por descubrir. Todos debieron recibir en la entrada carpetas que contenían papeles a través de los cuales podrán ir formulando sus preguntas, las cuales serán recogidas por el personal de la Cámara de Comercio que estarán a los laterales. Por temas de no ser repetitivos, las mismas se consolidarán para hacer preguntas por temáticas. En este momento, invitamos a este escenario al doctor Stanley Mouchet, rector de la Universidad Interamericana de Panamá y destacado profesional de la educación superior en nuestro país.
El doctor Mouchet fungirá como moderador del panel que llamamos a continuación. La doctora Nidia León, investigadora educativa. La señorita Marisa Montes, estudiante de robótica. El profesor Antonio Castillo, líder magisterial. Y la licenciada Noemí Castillo, experta educativa. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Y sin más, doctor Mouchet, el escenario es suyo. Gracias, Maru. Buenas tardes a todos. Nuevamente ya Ricardo en su presentación dejó claro de que no hay recetas. Por lo tanto, no esperen recetas de este selecto grupo de colegas. De hecho, lo que nos corresponde es ofrecer algunas ideas y algunas reflexiones que puedan servir para posteriormente la Cámara de Comercio, como parte de este primer tema, pueda elaborar algunas recomendaciones y tener algunas guías que le permitan construir, como ya se ha dicho, una hoja de ruta en este tema de la educación. Quisiera solamente hacer dos comentarios introductorios antes de comenzar. Como conversábamos antes, hay como una especie de marco o diseño de la cancha que nos anima en este intercambio de ideas y que descansa en el documento del Compromiso Nacional por la Educación. Es el resultado del último esfuerzo que los diferentes sectores representativos de la sociedad han hecho, y digo el último esfuerzo porque la historia de Panamá desde los años 90 para acá recoge eso, una serie de iniciativas y de esfuerzos que se han elaborado. Y en segundo lugar, exhortarlos a que cada uno, cuando responda, lo haga teniendo en cuenta solo dos puntos. Primero, que está en total libertad de hacerlo desde su orientación profesional y la actividad que desempeñan. Eso va enriqueciendo el intercambio para todos. Y segundo, hacerlo dentro de un marco de brevedad para poder cumplir con la agenda y los tiempos que se nos han encomendado. Yo hice una larga lista de anotación de ideas y de temas, intercambiamos incluso allá informalmente atrás mientras escuchábamos la presentación de Ricardo. Yo quisiera de una manera breve que cada uno compartiera con el público qué rescata, qué le llama la atención, qué primer aspecto lo hace reaccionar de la intervención que hizo Ricardo hace un momento. Y Nadia, podemos comenzar por ti si eres tan amable. Con gusto, gracias. Aprecié y no aprecié la comparación con Centroamérica, que claro, es tu marco, ¿no? Pero nosotros no tenemos la historia de las guerras que ha tenido el resto de Centroamérica, no tenemos las maras con las que están peleando y agradezco por ello, ¿no? Pero también nos debería dar un poco de vergüenza que estamos en un nivel de ingreso mucho más alto que el resto de Centroamérica. En nivel de ingreso nos podemos comparar más bien con Chile, pero en nivel de inequidad y de logros educativos nos comparamos con República Dominicana, con Haití. Realmente la diferencia es brutal. Entonces, tener el marco de Centroamérica nos da y no nos da cierto guía. Lo otro era un poco los datos que presentaban. Hablamos, por ejemplo, de cobertura, que es muy triste después de educación premedia en adelante. Y encima esos son datos de cobertura, o sea, los que están matriculados. No son de graduación. Eso para mí es importante recalcar. Si el 70% de los chicos de edad de secundaria están en la secundaria, menos de la mitad se gradúa. Claro, el tema de deserción, que va implícito con eso. Exacto, y la educación superior también. De los poquitos que llegan, 2 de cada 10 que llegan a la educación superior, menos de la mitad también la termina, como un cuarto en Panamá. Entonces, eso también me parece súper importante. Y además, encima del problema de cobertura, que todavía tenemos, un problema de cobertura, el problema de calidad, ¿no? Algunos de los datos que diste, me parece importante contextualizarlos también con que cuando hablamos de los porcentajes de repetición, estamos hablando de un estándar muy bajo, ¿sí? Porque repetir un grado en un sistema que ya sabemos que tiene bajos logros, ¿cuál estándar es ese, no? Entonces, para eso nos sirven un poco las pruebas internacionales, PISA, que mencionaste, TERCE. Vemos TERCE, que es la prueba regional de Latinoamérica, y eso nos deja saber que la mitad de nuestros chicos no logran los estándares básicos. Vamos a volver sobre ese tema,
porque definitivamente la arista que sale de ahí es el tema de deserción y el tema de la necesaria contextualización para medir deserción. De acuerdo. Porque si también tienes movimientos humanos o migratorios donde no hay infraestructura para poder ofrecer la atención, entonces el tema de la deserción adopta otra dimensión. Marisa. Muy buenas tardes. Siento un poco de tristeza por cómo estamos en Panamá por medio de la educación. Panamá es un país que ha avanzado en tantas áreas como el turismo, pero en la área de educación nos hemos quedado atrás. El compañero aquí, él expresó cómo nosotros, los jóvenes, no tenemos la oportunidad, no queremos estudiar, o muy pocas personas queremos estudiar. Y entonces, ¿quiénes van a ser las personas del futuro? ¿Quiénes van a ser las personas que van a encabezar al país? Entonces, si nosotros no empezamos desde la educación primaria o desde la educación en el hogar, es muy poco probable que nosotros podamos llegar a alcanzar las cosas que nosotros queremos alcanzar en el futuro. ¿Ya? Antonio, antes de comenzar, tú y yo sobre todo pasamos por una sorpresa muy agradable. Resulta que Antonio, al igual que yo, estudió filosofía, lo que demuestra que sirve para algo, ¿cierto? Muy buenas tardes, muchas gracias. Mire, lo que planteaba aquí el compañero Martínez me impacta doblemente, porque yo trabajo en el Colegio Secundario de Las Lajas y cada día vivo el dilema de darme cuenta de que en Panamá, y corrobora bien la presentación, en Panamá no hay inversión en educación, tenemos gastos, pero no inversión. Entonces esto significa algo muy triste, que si no hay inversión, no impactamos el aprendizaje de nuestros jóvenes. Solamente diría eso. Noemí, del público que compone este panel, Noemí comparte conmigo y con varios de la sala el que hemos podido participar desde el año 90 para acá en casi todas las iniciativas y las discusiones. Por lo tanto, su mirada es una mirada de perspectiva, sin entrar a detalle, nada más, Noemí, no te preocupes. Pero es una mirada de perspectiva que nos puede compartir exactamente dónde estamos contra este marco de referencia que mencioné al principio y la intervención que hizo Ricardo. Sí, muy bien. Gracias, Stanley, y buenas tardes a todos. Miren, a pesar de las sombras que podemos ver en nuestro sistema educativo, yo creo que también podemos ver algunas luces y algunas oportunidades. Porque cuando Ricardo nos presenta las otras oportunidades que han tomado los países, la han tomado por la decisión de sus ciudadanos. Es decir, que es un momento importante para nosotros como sociedad tomar la decisión de mejorar la educación conociendo todas las falencias y todos los diagnósticos que como Stanley hemos participado en diálogos y hemos hecho los aportes y al final del día nos encontramos con que a pesar de las grandes inversiones que se hacen, porque sí se hace, bueno, quizás no es inversión, o sea, el monto que se asigna al Ministerio de Educación en la educación es un monto alto, el primero en el presupuesto del país. Entonces, los resultados que tenemos, y eso es lo que lastima a la sociedad panameña, que los resultados que tenemos no son cónsonos con el costo y la inversión que se hace en educación. Entonces, un tema relevante que yo creo que es lo que está señalado y es la meta 2030, es la meta de la calidad de la educación. No es que no ofrezcamos, ofrecemos con las dificultades señaladas, pero lo que necesitamos hacer es impactar la calidad de la educación de forma tal de tener un ciudadano formado integralmente, con conocimientos, con competencias, con habilidades, con destrezas y con las actitudes necesarias que nos permitan desarrollarnos como una sociedad en paz, benevolente, tolerante y con grandes oportunidades de crecer. Tenemos niños, tenemos nietos, tenemos generaciones que van a venir y yo creo que es importante no condenar a la sociedad al fracaso, diciendo que esto no sirve y que no se puede. Yo creo que debemos alzar una mirada y una mirada optimista hacia el futuro y hacia las cosas que como sociedad podemos hacer, pero tenemos que apropiarnos del conocimiento de que lo que tenemos no es suficiente
y de que si no mejoramos no vamos a lograr los cambios educativos que necesitamos para esta sociedad que queremos diseñar. Yo quiero volver posteriormente sobre el tema de la calidad, porque incluso es un tema que está planteado dentro de los resultados y lo recoge el compromiso. Perdona, Stanley, algo más sobre la presentación. Mire, cuando cuestionamos los fracasos de nuestros estudiantes, miren, el fracaso es nuestro. ¿Dónde fracasamos? Los porcentajes que año con año el ministerio da de fracaso, lo único que me hacen pensar a mí también es que como sociedad hemos fracasado en la falta de capacidad para redireccionar nuestra educación. Ya que tocaste el tema, en uno de los modelos, Ricardo, cuando se refirió a Singapur, decía, la educación no termina en la escuela y hay una participación y una vinculación de la familia. ¿Por qué no amplías desde lo que acabas de decir de que el fracaso es nuestro? Sí, el fracaso no es nuestro por una razón. Las estructuras, y hablábamos esto previamente, las estructuras que predominan sobre nuestros sistemas educativos han cobrado vida y esas estructuras se comen a las personas y esto es lo triste. Tenemos muy buenas estructuras que nos hacen gastar mucho dinero, pero son estructuras que no nos dejan visualizar que en educación lo único permanente es el cambio, todo lo demás debe cambiar menos el cambio. Y a la hora de hablar de profesiones, de lo que la empresa necesita, bueno, precisamente por eso nuestros empresarios nos dicen que no se forman los profesionales que necesitamos, porque no nos abrimos al cambio. Y ese cambio debe impactar también la familia, pero dígame usted, un estudiante de la comarca que tiene un padre y una madre que pasan todo el día trabajando y con los planes y programas que les proyectamos, con el currículo que le proyectamos, ¿cómo ellos van a salir adelante? Si hay un abismo que los separa del currículum, su vida diaria y el currículum están separadas por un abismo que los sume cada día más en la pobreza. Y entonces en este sentido, le cobra importancia el papel de la familia, pero no solo de la familia, sino como de la ciudad entera. Necesitamos en educación ministros honestos, presidentes honestos, funcionarios honestos, que nos sepan orientar cuál es el rumbo y convertir a la escuela en un centro de intercambio de pensamiento, de intercambio de tecnología vinculado al sector productivo del país. Nadia, desde la labor que tú haces profesionalmente, y yendo a una de las referencias que hizo Ricardo, uno, sobre el tema de la ausencia de información e investigación. Y dos, como hablábamos antes, desde el tema del docente, para empatar lo que está diciendo Antonio, de un currículo, etcétera. Eso, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo estamos? Y más que cómo estamos, ¿qué podemos o qué se puede sugerir? Yo, como tú, vengo desde el lado de la educación superior. Mi formación es en educación superior y hago investigación en educación y realmente me pongo a pensar, bueno, la variable clave en el sistema educativo son los docentes. Lo que hace el docente es lo que hace todo el impacto. Pero ¿dónde se forman los docentes? En las universidades, ¿sí? ¿Y dónde se hace la investigación que debe informar la toma de decisiones? En las universidades. Entonces, para mí una prioridad debe ser fortalecer nuestras universidades y nuestras facultades de educación que forman a los docentes y que pudiesen generar esa investigación si tuviéramos los datos. ¿Sí? También el sistema tiene que organizarse para tener los datos que permitan la investigación. Pero eso está tan atado, ¿sí? Así como veíamos que 2 de cada 10 panameños tienen un título de educación superior. Si vamos a ver cuántos tienen uno a nivel de maestría, tenemos que ver a los 100. Y si vamos a buscar doctorados, tenemos que ver 1 de cada 1000. Y cuando comparábamos con otros países como Singapur y Finlandia, donde muchos de los docentes tienen maestrías y doctorados, ¿sí? Nos falta mucho por andar, incluso para los formadores de formadores primero. Entonces hay mucho camino que hacer en eso para mejorar nuestras universidades, poder proveer una formación docente inicial y una investigación continua. Ese tema de la información, ¿quién tendría que manejarlo? Por ejemplo, sabemos
que desde el diálogo por la transformación del sistema educativo de los años finales de los 90, principios del 2000, se crea una unidad en el Ministerio de Educación. Ay, Y empieza, ¿qué habría que hacer? sí, ¿Qué cosas se te ocurre? Porque un hecho es evidente, no manejamos información. sí. Y el gran riesgo de no manejar información es hacer aseveraciones sin fundamento que incluso pueden ser riesgosas porque pueden llevar a la toma de decisiones totalmente erradas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo no me lo tengo que imaginar, está en el compromiso, ¿no? Correcto. Está propuesto que haya Correcto. un instituto de estadística y evaluación. En muchos otros países se ha hecho externo al ente que gestiona el sistema, porque es un poco difícil ser parte y juez en la misma cosa. Entonces, Correcto. parece estar funcionando bien tener un instituto un poco aparte que lleva la estadística y la evaluación y tener un instituto de investigación que utilice esos datos. Entonces, funcionarían como tres entidades aparte. El que lleva los datos, la estadística, el que hace la investigación y el que gestiona el sistema. Ya. Marisa, tú te estás formando en robótica, aunque no lo crean. Y está muy en boga, ¿cierto?, el referirse a la didáctica de los profesores, hacer algo de manera especial con las famosas materias CUCO, física, química, matemática. Se ha acuñado regional y mundialmente el famoso STEM, ¿cierto? Science, Technology, English and Math. E incluso se cuestiona que por qué solo STEM y no completamente STEM, incluyendo las artes. Desde tu experiencia ahora en tu etapa de formación, ¿qué hay detrás de un docente y su metodología y cómo eso puede impactar, no solamente en el tema de la enseñanza de estas materias, sino en términos generales para reorientar, por decirlo así, una formación un poco más científica y técnica? Muy cierto, las STEMs o las STEAM, en este caso que sería ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, son importantes. Yo estoy estudiando ingeniería en computación en la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos, y puedo notar un poco la diferencia en el área de educación en Estados Unidos y en el área de educación aquí en Panamá. En Estados Unidos uno busca enseñar el pensamiento crítico, el pensamiento autóctono, autónomo de la persona, no imponiéndole el pensamiento del profesor o del ministerio o del ente que está dirigiendo la educación. Entonces, nosotros deberíamos, como docentes, porque también estoy en estos momentos practicando para enseñarle a docentes y a niños del área de robótica, deberíamos enseñarnos a nosotros mismos a cómo ser humanos íntegros, ser humanos íntegros en el área de no solamente en la educación, en la tecnología, pero también en los valores y todas estas áreas que van de la mano. Además llevas muchos años en la docencia. Siempre todo debate sobre el tema de educación termina, y lo mencionó Ricardo, alrededor de la figura determinante que es el docente. Independientemente de que desde este compromiso hablamos de por qué no centrar la educación en torno al estudiante, no podemos ignorar el rol de este docente. ¿Qué tendríamos que hacer para rescatar la labor del docente? ¿Y qué propuestas plantea el compromiso? ¿Y son viables o no son viables? Absolutamente, o sea, el tema está en la profesionalización del docente. El docente no debe ser o no es mirado, y todas las sociedades que han avanzado en el tema educativo han puesto al docente en el techo del sistema, lo más alto. Él es el que tiene que dar la calidad de la educación al resto de los niños. Por lo tanto, la formación del docente debe ser integral, debe ser completa. En esos países generalmente el docente completa todo su recorrido hasta la maestría. Pueden seguir al doctorado, pero el mínimo son los 6 años hasta la maestría, con mucha experiencia de aprendizaje con los otros docentes. O sea, hay un aprendizaje colaborativo, no es un aprendizaje individual. Los profesores aprenden de los profesores y con los profesores. Hay un monitoreo permanente, unas horas de evaluación, un trabajo constante. Porque es verdad que los docentes tenemos que perfeccionarnos, porque no se trata de repetir y hacer que el niño repita, eso es del siglo XIX. Nosotros tenemos que hacer clases participativas, o sea, tiene que moverse el cerebro, los jóvenes tienen que aprender.
no focalizamos la enseñanza, focalizamos el aprendizaje, lo que el niño aprende y lo que sabe hacer, porque además no es solamente conocer, es saber hacer. Y nosotros tenemos que establecer, miren, las instituciones formadoras de docentes tienen que tener currículum paralelos, semejantes, de forma tal que garanticemos un estándar mínimo de formación. Además, tenemos que reclutar los mejores, los que realmente les guste el ejercicio docente, no los que digan que no tienen otra oportunidad y eligen la docencia porque es lo que le quedaba más cerca y porque es la oportunidad que tenía, sino porque realmente le guste hacerlo, porque le guste compartir su conocimiento y su experiencia. Eso es lo que hace realmente un buen docente, y que entienda que el trabajo es colaborativo, que hay que enseñar a los niños a ser líderes. Me comentaba la ministra de Educación hace unos días, ahora que estás haciendo esa referencia, que ella ha logrado, por llamarlo de alguna manera, un acuerdo con los docentes para que quienes de ahora en adelante vayan a formarse, si de verdad pretenden ingresar a la carrera docente, tengan que superar un examen. ¿Qué plantea el compromiso de cara, recogiendo otras iniciativas de la carrera docente, la ley de ética, etcétera? Así es. ¿Qué hay allí? Bueno, primero que se va a establecer un proceso de selección para la formación docente, y eso lleva pruebas de ingreso para poder ingresar a la carrera docente, no solamente para egresar, es para el ingreso y para el egreso de la carrera docente. Y además hemos establecido los sistemas de capacitación y de formación permanente, porque hay que ayudarlo, hay que mantenerlo actualizado para inclusive ayudarlo en la certificación docente, que es un aspiracional. Antonio, se ha instalado en el discurso nacional la formación técnica. ¿Ya? Los primeros resultados de este ejercicio de formación técnica también han encontrado que en algunas situaciones ha habido una devaluación de esta formación cuando entras al mercado, y lo que se ha buscado en algunos casos ha sido, sí, necesito un técnico, pero es una mano de obra más barata que el que me viene con una licenciatura, con algo. Desde toda tu experiencia, tu compromiso con CONATO, todo, ¿qué opinión les merece a ustedes esta nueva instalación del tema de una formación técnica y cómo se puede potenciar y dignificar, siendo que la realidad está diciendo que por ahí está la necesidad y la demanda del mercado? Sí, yo he mirado de cerca la formación dual. Mi hermano menor vive en Alemania, estudió allá, vivió, sus hijas se educaron en Alemania. Entonces tengo conocimiento de cerca de lo que significa la educación dual. El problema de la educación dual es que debe ser articulada con la educación formal. ¿Por qué razón? Porque eso garantiza que aunque surjan nuevas necesidades, ante esas nuevas necesidades, la formación técnico-profesional, el técnico y el profesional va a tener la capacidad de reingeniarse. ¿Qué significa? Que si tengo un electricista que antes con una tenaza y un destornillador ponía una cajilla eléctrica, pero ahora tiene un monitor o una computadora desde la cual articula, no significa que ya él va a salir de la empresa por eso, significa que él tiene un nuevo reto. ¿Cuál es el nuevo reto? Aprender a articular el aspecto tecnológico con el aspecto mecánico para el ejercicio de lo que ya estaba haciendo. Porque de lo contrario, si no articulamos la formación dual con la educación formal, lo que pasa es que voy a tener personas de mucha experiencia en las empresas que luego esa experiencia se pierde porque necesito gente especializada en otra materia. Entonces hay un desperdicio de conocimiento, un desperdicio de recursos humanos, y esto es lo que pretende articular una educación dual formal. Yo quisiera hacerles una pregunta común a los cuatro, expresando de antemano de que nunca me he sentido cómodo con eso de habilidades blandas y habilidades duras. Creo que eso implica una devaluación automática de lo que estamos hablando y me produce mucha incomodidad, ¿cierto? Pero como ese es el lenguaje que se ha ido instalando, desde ese lenguaje yo quiero preguntarles a ustedes, pareciera que el discurso a veces como que contrapone unas habilidades contra otras. De la presentación de Ricardo quedó claro de que no es así. O sea, o lo formas todo o no. ¿Cuáles son, desde una perspectiva muy panameña? Sí, claro, porque yo recuerdo una experiencia todavía estando en el PNUD, conversando con empresarios de la zona Panamá-Pacífico, que me decían
El panameño es el mejor trabajador que yo he conocido, pues tiene una capacidad de adaptación increíble. El único problema que tiene es que no tiene actitud para el trabajo. ¿Qué opinión les merece a ustedes eso de esas formaciones? Porque todo indica de que ese nuevo perfil tiene que ir por allí. Nadia. Yo me reí un poquito cuando dijiste de lo panameño, no porque no sea importante, sino porque yo también vengo de una perspectiva un poco como global, ¿no? Que la educación en todo el mundo tiene que ser mejor, en todo el mundo se quedó en el siglo XVII. Y en todo el mundo tiene que ser más del aprender haciendo y tiene que pensar en habilidades. Yo hablo, como muy científica, de habilidades cognitivas y metacognitivas y socioemocionales, no blandas y duras, pero un montón de habilidades y menos lista de conocimientos, eso es claro. Aprender haciendo, desde los docentes que tienen que aprender haciendo, porque los médicos no los vamos a mandar a ser médicos sin que hayan hecho sus internados y sus prácticas en los hospitales, pero a los docentes con un mes de práctica, a veces ya están, ¿no? Aprender haciendo los docentes, aprender haciendo los niños en las escuelas. Y aprender haciendo, para mí lo más importante es aprender a pensar, como decían. ¿Sí? Que el técnico, tanto el técnico como el médico, como que todo el mundo aprenda a pensar y a seguir aprendiendo después y cultivar esas ganas de seguir aprendiendo, la curiosidad, ¿sí? Porque eso se ata mucho al trabajo. Luego terminan haciendo muchas personas a las cuales el sistema de educación les falló, un trabajo que no los llena, que no los motiva y salieron de un sistema educativo que les mató las ganas de aprender constantemente. Y eso es clave para mí en esa actitud a la que se refieren, de que los empleados no tienen la actitud del trabajo. Bueno, para mí es que a los niños llegan a la escuela llenos de curiosidad y de ganas de aprender. Y la educación formal, en la mayor parte del mundo, todavía, en vez de cultivarla, se la va matando. Sí, eso es muy cierto en la área del pensamiento, de pensar por sí solos. Hay algo muy interesante que yo estoy estudiando en estos momentos, pero estoy estudiando algo que me gusta. Algo que desde que estaba en la escuela yo pensé, yo quiero estudiar algo que esté relacionado a la tecnología, algo que esté relacionado a la computación, porque es algo que me llama la atención, porque siento pasión en ello. Muchas personas en Panamá, y no solamente en Panamá, en el mundo, están estudiando cosas solamente porque les va a dar dinero, no porque es lo que quieren estudiar. Cuando llegan a la universidad o hablan con sus tutores, mentores, y les expresan qué es lo que ellos quieren hacer, por qué les gusta, ya sea arte en el área de pintar, bellas artes, baile, todo esto, la gente le puede matar esos sueños porque piensan que no van a conseguir ser el mejor o la mejor en ello, o no van a conseguir tener dinero para el futuro, para tener a sus hijos y todo esto. Muchos padres, profesores, mentores, dañan esos sueños de esos niños. Entonces, por eso crean gente que hasta cierto punto pueden llegar a ser amargadas porque no hacen lo que les gustan y siempre están en la mente pensando qué pudo haber pasado si hubiera estudiado lo que a mí me gusta. Y por eso es que amo trabajar en la parte de educación y en la parte de tecnología con los jóvenes. Antonio. Sí, es importante ver cómo está diseñado el currículo. El problema es que no hay articulación. El currículo debe partir de un modelo pedagógico y ese modelo pedagógico debe aprender a la visión del hombre que tenga esa sociedad, a la visión del mundo que tenga esa sociedad, porque yo no puedo enseñar una cosa y pensar el mundo de otra manera. No, alguien ha dicho que detrás de todo currículum hay una idea de persona. Exactamente, así mismo es. Luego, eso tiene unos objetivos. Los objetivos son importantes igual que las estrategias, porque es donde el docente aterrice e impacta, interviene en el aula de clase, es en las estrategias de aprendizaje. Eso lo da la didáctica y la pedagogía. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí es donde se pierden las cosas. ¿Por qué razón? Porque sencillamente hay una disparidad, aquí decimos que manejamos el constructivismo, pero Piaget tenía claro el desarrollo biológico-cognitivo de la persona y el desarrollo psicológico-cognitivo. Tenemos un grave problema aquí. En el ejemplo, la lectoescritura. Para que un niño aprenda a leer y escribir hacia el primer grado, segundo grado, que en Costa Rica ya
lo permiten que llegue hasta segundo grado, tercer grado, y no importa que no aprenda a leer y escribir, el niño sirve y sigue adelante. ¿Eso por qué es importante? Porque el niño, cuando llega a la edad de que articule con lectoescritura, necesita tener una buena salud, una buena nutrición. Eso lo descuidamos como sociedad. Pero además de ello necesita tener incentivadas destrezas y habilidades lingüísticas que el niño debe haber ejercitado en el hogar a esa edad. Ese es el presupuesto y ese fue el ingenio de Piaget, ya que él era biólogo y era psicólogo al mismo tiempo. Y ese ingenio le llevó a conocer las dos etapas progresivas del desarrollo humano y a sacar el modelo pedagógico. Nosotros manejamos el modelo pedagógico, pero no somos conscientes de que esto es importante. Sí, a mí me gustaría decir que la actitud tiene que ver con la voluntad, con la motivación, con el interés de hacer las cosas, con el optimismo, con la esperanza, con el deseo. Entonces muchas veces decimos, a mí no me gusta la matemática y no la voy a aprender, aunque tenga toda la capacidad del mundo. Entonces tenemos actitudes positivas y actitudes negativas y muchas veces nos dejamos llevar de las actitudes negativas y no se puede. A los niños no pueden aprender, los niños van a fracasar como si fuera un destino manifiesto. Pues no, mire, las habilidades blandas nos enseñan el liderazgo, el pensamiento proactivo y propositivo, el ir hacia adelante, el enfrentar retos y desafíos, el tomar decisiones. Todas esas son habilidades blandas que yo digo que son las duras y son las actitudinales. Cómo yo enfrento, y nosotros como país tenemos un desafío importante. Tenemos el reto de mejorar la calidad de la educación, pero nadie va a venir mágicamente y nos los va a mejorar si nosotros como sociedad, como ciudadanos, no nos comprometemos y decimos, ¿saben qué? Queremos una educación de calidad, queremos llegar al 2030 con una educación de calidad. Es un país de 4 millones de habitantes, con recursos. ¿Por qué no los ponemos de manera cualitativa, no solo cuantitativa? ¿Cómo manejamos esos recursos para optimizar los resultados en los logros educativos de nuestros estudiantes? Ese es nuestro desafío. Si lo enfrentamos con una mala actitud, entonces tendremos desesperanza y diremos que no lo podemos hacer. Pero si lo enfrentamos con una buena actitud, entonces yo creo que podemos superar el reto. Gracias. Gracias, Stanley. Ricardo, hay una pregunta para ti del público. Quisieran saber el tiempo que le tomó a estos países una vez hecho un compromiso para llegar a estos niveles que has compartido con nosotros y todo ese modelo, ¿eso cómo ocurrió? Gracias. Sí, lo más importante de eso es que el cambio no surge de la noche a la mañana. La mayoría de estos países no tomaron ni años ni quinquenios, tomaron décadas. Pongámonos eso en mente. Es un plan de desarrollo a mediano o largo plazo. Entre 10 a 15 años depende del país. Más o menos 3, 4 gobiernos de un plan nacional de desarrollo claramente delimitado, con objetivos claros, con una trayectoria que no se modifica en el camino, con eso se puede lograr. Un ejemplo que no está citado ahí, pero que es un ejemplo muy interesante, que es el de Suecia. Suecia tuvo que modificar su manera de gestionar la educación para dar poder a la descentralización efectiva y le tomó pasar por una reforma económica fiscal antes de pasar a la reforma institucional. Eso es para que nosotros tengamos en cuenta que implica también muchas veces reestructurar la forma en que nuestras instituciones funcionan. Descentralizar es dar capacidad a los municipios o a las áreas, a las provincias para que puedan hacer su propia gestión y darle a los ministerios de educación el rol que tienen en todos estos países que han dado grandes saltos. Hay un ejemplo muy interesante con Corea. Después de la Segunda Guerra Mundial, Nicaragua tenía el índice de desarrollo humano más alto que Corea, dicho por un coreano. Y cuando yo le pregunté, ¿y qué pasó después de que Corea fue devastada y quedó muy herida por la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo hicieron para levantarse? Su respuesta fue muy simple. 3, me dijo. 3. El ciudadano, la familia, la comunidad y el gobierno. Todos actúan en conjunto, ninguno se perjudica. Lo que hace el ciudadano afecta a la comunidad, lo que hace la comunidad afecta al gobierno, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y eso es un sistema de confianza y de mérito, pero también de transformación cultural y social.
Corea es un ejemplo ahora también, es un motor mundial. Entonces, reforma fiscal, reforma presupuestaria, reforma institucional, compromiso nacional por la educación, diálogo, consistencia en los gobiernos. América Latina es vista por otros observadores externos, tanto por Norteamérica como por Europa, Asia, Pacífico, como una de las regiones más inestables políticamente. Y no es que no tengamos la materia prima ni la capacidad, no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros, tenemos las mismas habilidades cognitivas, tenemos la misma inteligencia, tenemos muchas otras ventajas que tal vez en otros países no hay, pero sí es la capacidad de organización y de planificación a largo plazo, pensar menos en la inmediatez y en el logro efectivo, salir de esa burbuja de confort y poder proyectarnos para el futuro. Gracias. Stanley, disculpa, porque en el tema de estas experiencias, a mí me parece que tenemos que soñar despiertos. ¿Por qué es importante que en educación soñemos despiertos? Porque si bien es cierto, estos diseños educativos de planes, políticas públicas educativas han tenido éxito, a mí me llama la atención un dato significativo. El índice de suicidio de la juventud finlandesa es elevado, ronda el 50%. Y en Corea hay lugares, ya hay clínicas donde tienen escritorio en formas de ataúdes para dar terapias a los estudiantes universitarios de carreras muy exigentes. Entonces, si bien esas experiencias son muy positivas, todos estos datos nos dicen que nos sirven para que nos iluminen el camino, para que nosotros no hagamos réplicas, sino que ejerzamos el derecho de diseñar nuestro propio sistema educativo. Cuando se toca el tema de educación, siempre se le acompaña con dos apellidos, que sea pertinente y que sea de calidad, ¿cierto? Y esos dos temas son bien ambiguos. ¿Qué es una educación pertinente? Porque cada uno lo dice desde su posición. ¿Y qué es una educación de calidad? En la primera normalmente se piensa en su funcionalidad y su capacidad, como repasaba Ricardo, una educación para el trabajo. En la forma que lo quieras poner, pero hay todo un discurso que incluye esos elementos sin que sea necesariamente esa la manera correcta de entender lo que es pertinente, ¿cierto? Y menos después que acabamos de hablar de estas otras habilidades que hay que cultivar. Pero aparece también el tema de la calidad. Y cuando se habla del tema de calidad, se entra ahí sí en un océano de ambigüedades, porque cada uno tiene su idea de lo que es calidad. Pero empiezan a aparecer temas como rendición de cuentas, indicadores, lo medible, empiezan a aparecer las pruebas, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Y hago la aclaración, Nadia. Hoy estamos acá para tratar de dar algunas ideas para la realidad panameña, no que perdamos la concepción de aldea global. Nada más que quiero dejar eso claro. ¿Qué piensan ustedes? Que yo ahora me siente a hablar, pues después la vamos a rematar con los señores candidatos que están aquí, porque hay un mensaje también para ellos todos. Pero ¿qué piensan ustedes? Que en la situación concreta, porque todos los que estamos acá sentados somos producto del sistema de educación panameño. Llegamos a salir del sistema y continuar estudios posteriores. Entonces, nunca ha habido pertinencia. ¿Cuál es la pertinencia que necesitamos ahora? Nunca ha habido calidad. ¿Cuál es la calidad que necesitamos ahora? Porque el mensaje de Noemí cala, ¿cierto? Esto hay que hacerlo con esperanza, etcétera. Bien, hagamos la crítica, pero de manera propositiva. ¿Qué es para ustedes cuatro cuando hablamos de una educación de pertinencia y una educación de calidad? Vamos a comenzar ahora al revés. Noemí, tu turno. Bueno, mire, vimos el ejemplo de Canadá y la educación contextualizada. Eso es un tema de pertinencia, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber, conocer, hacer? Panamá tiene todas las oportunidades y al final somos un país pequeño que tiene que tener un estándar nacional. Eso es algo que nos va a definir a nosotros en términos de la calidad. Si nosotros no tenemos estándares, no nos podemos medir, y si no nos podemos medir, no podemos saber cuánto estamos progresando. Entonces, los estándares educativos nos sirven a nosotros para establecer los parámetros de calidad.
Y la educación la podemos contextualizar a los distintos ambientes que nosotros tenemos, porque a pesar de que somos pequeños, tenemos nuestras peculiaridades por regiones. Es decir, que nosotros estamos en capacidad, y siguiendo un poco el comentario que decía el profesor, es cierto que vemos las oportunidades que han tenido los otros países, pero dentro de esas oportunidades nosotros podemos hacer nuestro diseño nacional tomando las mejores experiencias y las mejores prácticas para que la educación rinda los resultados y nuestros jóvenes al terminar su recorrido escolar puedan tener éxito en las actividades que emprendan en su vida cotidiana. Y por supuesto, seguir progresando y seguir estudiando, porque la educación debe ser continua, permanente a lo largo de toda la vida. Muy bien. En relación a la pertinencia de los aprendizajes, yo diría que un sistema educativo será pertinente en cuanto forme a los docentes y estos docentes preparen a sus alumnos para que sepan y estén en la capacidad, primero, de comprender los problemas de su entorno y del mundo. Además de comprenderlos, explicarlos. Y además de explicarlos, proponer soluciones viables para salir de ellos. Eso en cuanto a la pertinencia de la educación. En torno a la educación de calidad, yo diría que toda educación, si es de calidad, esa calidad debe ser en contexto, de manera que no debe ser igual enseñar matemáticas aquí en un colegio de la ciudad que enseñarlo allá donde estoy yo, en un colegio secundario de Las Lajas. Pero atención, la recontextualización no significa rebaja de los niveles de competencia. Todo el mundo debe ser competitivo, pero ese nivel de competitividad se alcanza desde el contexto. Personalmente pienso que la educación de calidad y pertinente debe ir enfocada a los estudiantes. Cuando nos enfocamos a los estudiantes, y eso me recuerda mucho a lo que dijo Noemí, estamos dándole cabida a un rango de posibilidades muy grandes. Cuando solamente nos centramos en el profesor, de que el profesor es la persona que conoce, el profesor es el que moldea la mente de los estudiantes, y no de que estamos escuchando las necesidades del estudiante propias, porque cada estudiante es diferente. Cada persona tiene un querer, un sentir diferente, y si los tratamos de poner a todos en un mismo uniforme, no solamente físico, pero mental, estamos quitándole esa calidad de explorar diferentes cosas a los jóvenes y a los niños, y a los adultos que están estudiando en las áreas de educación profesional. Entonces, para mí la pertinencia va en que debe ser una educación personalizada. Es complicado visualizarlo porque como crecemos todos en este tipo de educación central, que todos aprendemos todo por igual, y no nos basamos en las necesidades personales, complica más que la persona no vea ese punto de vista, si me doy a entender. Las dos cosas son integradas, ¿no? Una educación de calidad y pertinente es una educación que forma personas que van a ser personas felices y ciudadanos responsables, y ciudadanos a nivel local, ¿sí? Ciudadanos panameños, con lo que significa eso, y ciudadanos de un mundo ahora global, ¿sí? Entonces, una formación que responde a las necesidades de la situación del mundo ahora mismo, en el que los robots van a venir y tomar todos los trabajos, en lo que lo importante es aprender a pensar, a ser creativo, a resolver problemas, y poder competir los de aquí con los de China, porque estamos todos en el mismo mercado, etcétera. Pero también que responda contextualizada, ¿sí? Una educación buena es una educación que le permite a cada niño llegar a su máximo potencial. Y para poder hacer eso tiene que responder a la identidad personal, las necesidades personales del estudiante, el que es brillante en matemáticas y le gusta eso y hay que darle espacio para que crezca, y el que tiene dificultades de dislexia y hay que ayudarlo a leer y aprende y avanza. Las necesidades e intereses personales. Para eso hay que conocer a los estudiantes, uno por uno. Y la identidad cultural.
una educación que no responde a la identidad cultural de los chicos, sabemos que los chicos se alejan. Si yo no me veo reflejado en esa escuela, en lo que se enseña en esa escuela, si no me parece relevante, si lo que puede ser peor a verse para los grupos minoritarios, por ejemplo, los grupos indígenas, que en Panamá van muy por detrás, si la educación me pide como dejar de ser yo, o ser diferente a mi familia, o separarme del contexto cultural en el que yo he crecido para poder sumarme a la educación formal, lo que voy a hacer es no sumarme, ¿sí? Entonces, todas esas cosas hacen una educación de calidad, en mi opinión. Nos vamos acercando al final del tiempo que se nos asignó. Hay algunas preguntas que se quedaron aquí. Yo voy a formular una de ellas de término general, porque tengo otras dirigidas de manera individual a algunos de ustedes. Y esta de manera general tiene que ver con dos aspectos recurrentes. El primero, porque los medios de comunicación han dado cuenta de manera reiterada de los problemas que ha habido dentro de uno de los programas insignias del Ministerio de Educación, como ha sido el proyecto del bilingüismo. Hacen la pregunta, ¿es la fórmula? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo debemos invertir? ¿Qué es lo que hay que invertir para lograr un programa bilingüe exitoso? ¿Alguno tiene una opinión que quiera compartir? ¿Noemí? A mí me gustaría decir algo. Hace muchísimos años yo visité Cancún y me llamó la atención que toda la gente que vendía allí sus sitios y sus negocios, todo el mundo le hablaba a uno en inglés, a pesar de que le viera la cara latina. Y yo les pregunté, ¿y ustedes cómo hacen eso? Y dijeron, bueno, nosotros tuvimos que aprender a hablar inglés porque teníamos turistas de todas partes y la única manera de comunicarnos era en el idioma. ¿Y cuánto tiempo les tomó eso? Bueno, uno va y uno estudia y uno habla. Entonces, ¿qué pasa? Que también en esto muchas veces estamos esperando la perfección y tomar tiempo y hacerlo, y realmente hay que practicarlo. Es una decisión que nosotros tenemos que hacer, y Ricardo lo señaló en una de las diapositivas, una de las competencias que se espera es que la gente sea multilingüe, no solamente el inglés. Aproveche todas las oportunidades que tenga, estimúlelo desde la casa y diseñe programas y proyectos en los cuales no necesariamente tengamos que mandar a todos los profesores a estudiar, sino que podamos hacer experiencias nacionales en los cuales favorezcamos el aprendizaje y la utilización del idioma, porque nada vale aprender si no lo utilizamos. ¿Nadie? Me parece un ejemplo de que no sé si realmente es algo importante. Y tomamos la decisión, como tomamos todas las decisiones, sin datos, porque no hay datos, de que nos indique realmente por qué eso sería algo importante para hacer. Y lo otro es que, más allá de si ese tema en particular es importante, debía ser la prioridad o no, es un ejemplo de que se pueden hacer cosas grandes, ¿sí? Muchas de las cosas tememos, decimos, pero miércoles, ¿cómo vamos a hacer un cambio así en todo el país a la vez? Y ahí hay un ejemplo, se puede invertir suficiente dinero, se puede llegar a miles de docentes y se puede llegar a miles de estudiantes. El otro programa parecido es Aprende al Máximo. Correcto. Que ha llegado a miles de estudiantes, miles de docentes, ha hecho evaluaciones a nivel nacional, todos los tercer grados del país, está atando capacitación docente, con seguimiento, con evaluación y todas las partes. Entonces, tenemos buenos ejemplos de que sí se puede hacer. Ok, ya me están haciendo señas y quiero darles un minuto a cada uno para que hagan su recomendación o reflexión final en la ronda. Antonio, comenzamos contigo. Sí, gracias. Mire, si bien Stalin Muchet decía que tenemos la última oportunidad, yo creo que es una oportunidad que debemos aprovechar todo, y creo que la Cámara y todos los organizadores lo tienen bien claro en ese sentido. Pero tenemos que tomar conciencia que la educación no es una tarea de un grupo, de un sector, sino de un colectivo y de una sociedad. Y que la condición de posibilidad de un sistema educativo pertinente y de calidad, primero es la capacidad de ponernos de acuerdo en qué tenemos que hacer. Segundo, la legitimidad de los actores que intervienen en ese proceso, despojándose de sus intereses particulares y optando por los intereses de nación. Y tercero, tener la disposición de evaluar, de capacitar
y estar dispuestos al cambio constantemente, y la misma realidad, nuestros propios estudiantes nos irán diciendo y nos proporcionarán la información de qué hacer, cuándo hacerlo y para qué hacerlo. Es un minuto, Gracias. Noemí. Sí, gracias por la oportunidad. Miren, un enorme grupo de ciudadanos panameños desde 8 sectores trabajamos por casi un año en el Compromiso Nacional por la Educación. Se plantearon 39 políticas públicas en temas de calidad de la educación, en temas de equidad, en temas de inversión, en temas de docentes y en temas de gestión. 5 temas cruciales que tenemos que trabajar con políticas, con línea de acción, con acciones, con medición de tiempo para hacerlo. Miren, eso es una oportunidad de desarrollar una hoja de ruta que se ha planteado con el consenso, porque ha habido consenso entre todos los sectores con discusiones. Los diagnósticos están. Tenemos el documento, que aquí lo tiene Stanley, y que ha sido puesto a disposición de la ciudadanía. Acuerpemos el documento, veámoslo, y además se ha creado una comisión de los mismos sectores para el monitoreo y seguimiento de esas acciones. Ese proyecto de ley se ha llevado a la Asamblea, hay que discutirlo, la sociedad panameña debe mirarlo y en realidad debe acuerparlo. No es la perfección, pero son políticas educativas públicas para los siguientes años, para las siguientes décadas, no para un gobierno. Son políticas educativas públicas de Estado para mejorar la calidad de la educación panameña. Y si realmente queremos ayudarnos y ayudar al país y a las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos y los que vendrán, yo creo que sí es la hora y es una hora estratégica para tomar la decisión de que debemos avanzar en la mejora de la calidad de nuestra educación. Marisa. La educación es algo que no solamente le compete al gobierno, a las entidades públicas, sino es algo que nos compete a todos, al estudiante, al profesor, al papá, a la mamá, a todas las personas, porque estamos creando personas que van a dirigir el país en el futuro. Y si nosotros no educamos a las personas correctamente, el país no va a ser dirigido correctamente. Entonces, nosotros tenemos que ver que no solamente estamos ayudando a que la persona tenga un buen futuro, que tenga dinero para poder tener una casa, tener un carro, estar bien económicamente, sino que estamos construyendo el futuro de nosotros y el futuro del país en general. Entonces, no siento que Panamá esté tan mal, pero sí podemos trabajar para ser mejores. Nadia, incluso tenías una idea concreta que hablábamos antes de entrar. Tengo varias. Ajá. Retomo lo de la inequidad, a ver si podemos plantearnos, no sé, en 20 años, en algún momento concreto, cerrar la brecha entre las escuelas privadas y públicas, que en este país es vergonzosa. Retomo lo del COPEME, ya se hizo todo ese trabajo. El COPEME es el comité que le va a dar seguimiento a que ese compromiso se cumpla, se presentó a la Asamblea, tiene que existir, a ver si antes de que cierre esta sesión de la Asamblea puede pasar a primero y segundo debate, y si existe, se aprueba antes de que cierre este gobierno, no para el próximo, para este. Y que los que quedamos ahora en ese comité agarremos esas 140 líneas de acción y prioricemos, porque no podemos todas a la vez, y les pongamos indicadores concretos, porque a mí me gusta medir las cosas. Correcto. Y entre esas prioridades retomo mucho de lo que hablamos de la pedagogía y el currículum, que tienen que cambiar a ser por competencias y aprender haciendo, la formación docente, que hay que mejorarlo, la evaluación y la investigación, y la gestión del sistema. No puede ser que no estén, que las maras, ¿en dónde era? En El Salvador, estén mejor organizadas que nosotros. No puede ser. Que Panamá Bilingüe es un ejemplo, pero no le han podido pagar a los docentes. O sea, hay cosas que la gestión del sistema hay que agarrarlo y hacerlo eficiente. Y a largo plazo, a largo plazo. Esos países no tienen planes de 5 años para la educación, tienen planes de 20 años. Nosotros hemos sido convocados bajo el título de Agenda País. Panamá es un país que lleva aproximadamente 25 años comprometiéndose con Agenda País.
desde el primer compromiso ético electoral que cambió la cultura electoral, pasando por los acuerdos de Bambito, los diálogos de Coronado, los distintos diálogos de educación, los diálogos por el seguro social. Sobra disposición humana en el panameño, sobra desinterés en el panameño. Tal vez esa voluntad y ese desinterés en favor de construir una comunidad requiera en este momento de honrar la palabra compromiso para construir una verdadera agenda de país. Hay una agenda que hay que terminar en esta gestión, la ley multisectorial que acaba de ser presentada en la Asamblea para el seguimiento y cumplimiento, para que no se quede en palabra de este compromiso, y la posibilidad de que el nuevo gobierno se comprometa con la creación de un observatorio sobre la educación. Pero a nosotros en la sociedad nos corresponde superar el enfoque de antagonismo. Tenemos que crecer para ser socios con el gobierno, para obtener los objetivos de país que nos estamos proponiendo. Si asumimos eso, hay una propuesta para el gobierno, hay una propuesta para quien quede electo y definitivamente hay un espacio para abonar lo que en este caso los distintos grupos, bajo la agenda de país, han comenzado hoy a discutir a partir del tema de educación. Les agradecemos mucho y mi agradecimiento personal a ustedes y a la Cámara de Comercio. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los panelistas. Ya como último punto, nos acompañará el comisionado de este foro, nuestro director de Desarrollo Humano en la Junta Directiva, el señor Gastón Faraudo. Buenas noches. Antes que nada, gracias a todos por acompañarnos y aportar en la tarde de hoy a la formulación de la Agenda País, documento que busca presentar propuestas para todos, propuestas para el desarrollo equitativo del país. Especialmente agradezco al señor Ricardo Martínez de la UNESCO por sus valiosos aportes. Asimismo, a Stanley Mouchet, rector de la Universidad Interamericana de Panamá y hombre de trayectoria en el quehacer de la educación superior de nuestro país, por su excelente moderación. Al igual que a los panelistas, quienes se dieron su valioso tiempo para este interesante intercambio de ideas sobre un rumbo que debe tomar nuestra educación en el próximo quinquenio. Como bien señaló el presidente Barletta, una tarea que no puede esperar más y que si no atendemos nos pasará factura. Es nuestra última oportunidad. No quisiéramos despedirnos sin antes fijar nuestra atención desde el sector privado en el logro de las siguientes acciones en el próximo administración, al fin de conseguir darle la vuelta al rumbo no solo de nuestro sistema educativo, sino en el desarrollo del país. Primero, lograr el funcionamiento pleno del Consejo Permanente Multisectorial, COPEME, como brazo ejecutor que garantizará el cumplimiento de las políticas y líneas de acción del Compromiso Nacional por la Educación. Además, se debe fortalecer la formación de directores, dotándoles de herramientas que les permitan ser más efectivos en la gestión de los centros educativos, lo cual se traduce en mejores resultados tanto administrativos como académicos. Impulsar y robustecer un sistema de formación técnica profesional que facilite a los jóvenes desarrollar aptitudes, cualquiera fuese el campo con sus vivencias en el campo laboral real. Ningún sistema educativo será mejor que la calidad de sus maestros y profesores. Por consiguiente, toda iniciativa orientada a fortalecer el Sistema Nacional de Capacitación Docente debe ser acogida e implementada. Finalmente, acogemos la iniciativa de implementar un observatorio educativo con miras a dar seguimiento y proponer políticas públicas en beneficio del sector. Concluyo repitiendo, esta es nuestra última oportunidad. Se lo debemos no solo a nuestros hijos, sino a las próximas generaciones para garantizar el futuro de este maravilloso país. Muchas gracias a todos por asistir y buenas noches.